filosóficas, y eso es el tema del día de hoy. Estas dos corrientes son el idealismo y el materialismo. Entonces, estas dos corrientes filosóficas básicamente lo que tratan de explicar es qué es la realidad. De forma muy básica, las personas que defienden el idealismo, la realidad no existe, son simplemente ideas o interpretaciones que hacen las personas. En cambio, para el materialismo, la realidad se sostiene de cosas objetivas. Entonces, de forma muy general, el idealismo tenemos que para filósofos como Berkeley, el mundo es percibido no a través de los sentidos, sino a través de cómo procesa nuestro cerebro esa información. Entonces, nosotros básicamente vamos interpretando o vamos generando ideas de lo que ocurre en el mundo, porque es muy distinto, por así decirlo, cómo vive o cómo ve la realidad un ser humano a cómo lo vive un pulpo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviésemos la capacidad de ver rayos UV, como si lo tiene un pulpo, todo absolutamente cambiara. Entonces, de igual forma, hay una persona, me parece que son muy pocas personas, unas 3 4 en el mundo, que tienen una mutación en los ojos. Básicamente, de forma muy general, el ser humano tiene dos pares de alelos, perdón, que nos hace ver alrededor de 16 millones de colores. En cambio, hay personas que tienen una extraña mutación que salen con 3 pares de alelos en los ojos, que ellos pueden ver 10 millones más de colores. Entonces, para ellos el mundo es completamente distinto. Por decirles, para ustedes entre este azul y el otro de la chompa no habrá ninguna diferencia, pero para ellos sí hay una enorme diferencia. Entonces, esta diferencia no radica en el mundo, sino radica en nuestras ideas. De igual forma, es muy distinto de cómo una persona percibe que a alguien le digan gordo. Si es un amigo, nosotros lo percibiremos como una forma de relacionarnos, como un apodo. Otra persona, en cambio, pueda que lo tome desde el punto de vista de que están juzgando su físico, desde algo negativo, desde algo peyorativo. Entonces, dentro del idealismo, el mundo se compone solo de ideas. No existe, por así decirlo, una realidad, o mejor dicho, la realidad depende de nuestras ideas. El materialismo, como les decía, de forma muy básica sostiene que la realidad del mundo es algo material, es algo que se puede observar tangiblemente. Entonces, para ellos, todo el universo se puede reducir a leyes naturales y a procesos físicos que surgen de estos. Y un proceso físico sería nuestro cerebro. Y nuestro cerebro, a través de impulsos eléctricos que se van generando a partir de la comida que ingerimos, es que se generan las ideas. Pero no porque exista una idea, el mundo deja de existir. Entonces, principales defensores que tenemos de esta idea, tenemos a Thomas Hobbes y Karl Marx. Entonces, para ellos, por ejemplo, digamos, yo puedo decir que este teléfono es una calculadora. Por más que lo diga, por más que lo piense, el teléfono no va a dejar de ser un teléfono. Aunque yo le quiera dar un valor de calculadora, como hay una realidad objetiva o material, es que esto va a ser un teléfono, por más que yo lo mire así. De igual manera, yo puedo decir que un papel es algo duro. Yo puedo percibirlo así, pero la realidad es que no, es que es un elemento completamente suave, es que es un elemento completamente dúctil. Entonces, para ellos, la realidad está sujeto a estos elementos y la ciencia nos permite llevar cada vez más cerca a estas ideas. No porque tengamos preceptos, por así decirlo, el mundo deja de responder a una realidad. Entonces, el problema se encuentra que básicamente eh, hasta qué punto el mundo es material, hasta qué punto es idealista, porque los dos tienen bases teóricas muy, muy fuertes. Entonces, lo que se ha hecho es establecer, por así decirlo, una especie de consenso, perdón, donde el idealismo se utiliza más para que nada entender el mundo que nos rodea y lo subjetivo, es decir, un poco
lo intrapersonal, cómo nos proyectamos como seres humanos, cuáles son nuestros objetivos, porque una persona puede cambiar tanto en un contexto a otros contextos, cómo entendemos la naturaleza y más que nada la relación del ser humano o de la mente con el mundo externo. Por su parte complementaria, lo que tiene que ver con el materialismo, por lo general se ocupa más en lo que es investigaciones científicas. Y ahí, como les mencionaba ya en algunas otras clases, se debe entender siempre esto. No bandos contrarios o no bandos enfrentados, entendiéndose el punto de enfrentados desde que están el uno frente al otro, significa que siempre van a estar chocando, que siempre van a estar en guerra, sino que se deben entender como un complemento. Entonces, eh, es muy difícil poder discernir realmente algunos temas como esto es netamente idealismo, esto es netamente materialismo. Entonces, por ejemplo, cosas que es muy difícil diseccionar eso es del lenguaje. El lenguaje hasta qué punto es una idea únicamente y hasta qué punto es una realidad material. Y esto se da mucho en debates feministas. Si nos damos cuenta, quienes tienden a ser más machistas son quienes tienden a tener lenguaje centrado en el hombre. Los hombres llegaron a la luna, los hombres consiguieron los derechos, los hombres hicieron esto y se invisibiliza la figura de la mujer. Pero no necesariamente tener un lenguaje incluyente significa tener una sociedad menos machista. Por ejemplo, en Turquía o en el turco, el lenguaje es completamente neutro, no hay género. Y aún así, sin embargo, sigue siendo una sociedad mucho más machista que contextos latinoamericanos. Entonces, ¿hasta qué punto el lenguaje condiciona nuestra realidad? Y de igual manera, hay una tribu en África que por el lenguaje ellos tienen tres palabras para el azul. Entonces ellos saben reconocer distintos azules. Pero el verde, ellos, por decirles, el verde claro y el verde oscuro es verde. Entonces hicieron un estudio donde ellos les ponen tres imágenes y les dicen que reconozcan cuál es la diferente. Ellos en segundos reconocían las tres tonalidades de azul, pero en cambio con el verde a ellos les costaba, cuando para nosotros como occidentales era algo completamente obvio, para ellos por la percepción que ya tienen de la realidad, eran colores básicamente indistinguibles. Entonces, no sabemos realmente hasta qué punto algo como el lenguaje, que es completamente subjetivo, puede condicionar nuestra realidad, como de igual manera, hasta qué punto la realidad condiciona lo subjetivo. Ya, entonces, como les decía, se debe tener muy en cuenta que estos eh, son enfoques. Los dos tienen bases teóricas muy fuertes y se presentan ejemplos dentro de la propia realidad, por lo que no se puede descartar ni poner una encima de la otra, sino que se les debe entender como complementarios. Y de igual forma yo dijese, es tal cual como el ser humano. No necesariamente porque yo esté, digamos, ingiriendo alimentos, porque tenga piel, porque tenga ojos, porque tenga dientes, significa que tengo 100% salud. Si yo, por ejemplo, estoy con estrés, si yo, por ejemplo, estoy con depresión, no me sirve eso. Como de igual forma, no me sirve tener esta idea de optimismo tóxico, de que todo considero que está bien, que todo me va bien en la vida, cuando tal vez no tengo trabajo, cuando tal vez estoy peleado con todos a mi alrededor. Debo tener en cuenta los dos elementos. El ser humano se percibe como un ser biopsicosocial, entonces importa nuestra biología, importa nuestra psicología y importa de igual forma nuestra salud física, que sería un poquito la comparación de lo que es el idealismo y el materialismo. E importa cómo percibimos del mundo, cómo lo entendemos, cómo de igual manera importa la realidad de lo que ocurre en el mundo. Así que eso básicamente. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ninguna.